Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de detección de fallas en los sistemas eléctricos de la parte automotriz. Para esto, bueno, vamos a hacer uso de un multímetro digital 100% automotriz. Eh, Comúnmente cuando nosotros se nos presenta una falla, no arranca nuestro vehículo, lo primero que podemos pensar es la batería. Eh, para este caso, comúnmente sí llega a suceder que es la batería. Eh, pues, cabe mencionar que en algunas ocasiones, pues no siempre es la batería, sino resulta ser que bueno, tenemos problemas en la parte del alternador, no está generando, no está haciendo la carga adecuada para la batería. Sí, esto pues nos genera a veces pérdidas de carga, lo cual, bueno, pues a la hora de querer encender el vehículo, pues simplemente no arranca, no da marcha, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué manera podemos detectar de manera fácil precisamente si el alternador está cargando o lo está más bien alimentando de manera correcta la batería. Sí, para esto, bueno, como ustedes bien saben, pues un alternador para que ustedes comprendan o tengan un poquito más de conocimiento acerca de un alternador está compuesto principalmente de una bobina. Sí, una bobina, pues, que básicamente le induce un campo magnético y genera una señal alterna con picos altos y bajos. Sí, sabemos que esto es una señal, pues, básicamente alterna y que no puede ser llevada directamente a una batería o a los sistemas electrónicos del vehículo, ya que, pues, esto puede generar daños irreversibles o incluso que se llegue, pues, a perder hasta la computadora del vehículo, ¿no? Para esto, pues, en los alternadores cuentan a la salida con diodos, unos diodos que son diodos rectificadores de señal precisamente, que son diodos que se encargan de devolver el voltaje lineal. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Dentro de el alternador produce una señal, pues digamos de alguna manera casi senoidal. Sí, eso es que tiene un pico alto y un pico bajo. Sí, como lo reitero nuevamente, no podemos ingresar esta señal de manera directa a los sistemas porque pues, se quemarían o simplemente pues dejarían de funcionar, ¿no? Para ello, pues es necesario, como les reitero nuevamente, los diodos. Estos diodos se encargan de rectificar la señal y volverla completamente lineal, y es lo que nosotros percibimos a la salida del alternador. Sí, en algunas ocasiones precisamente estos diodos son los que se llegan a dañar, a tronar precisamente eh, primero por el exceso de carga, ¿no? Porque se les empieza a demandar de más carga de la necesaria. Esto es cuando, por ejemplo, la batería ya está dañada, o sea, se les empieza a demandar más corriente, lo que genera o ocasiona que pues se sobrecalienten o se sobrecarguen los diodos y esto pueda pues abrirse, ¿no? Y pues obviamente eso también repercute en que pues el alternador no esté entregando apropiadamente la carga o simplemente no le entregue el voltaje correcto, ¿no? Esa es una de las principales fallas que a veces llegamos a detectar. En algunas otras ocasiones, pues simplemente pues no es el alternador como tal, sino que el cable
internamente presenta una rotura. Si esto pues ocasiona un circuito abierto o corte, pues sí, básicamente pues no permite la conducción adecuada de corriente hacia la batería, ¿sí? Y esto lo podemos determinar pues de manera pues fácil y práctica, ¿no? De este lado vamos a observar precisamente que tenemos ya nuestro multímetro. Tenemos nuestro multímetro ya preparado para esta prueba. Y tenemos aquí la batería, tenemos el automóvil. Vamos a encender nuestro multímetro. De este lado tenemos precisamente el alternador. El alternador cuenta, bueno, con una salida principal que es la de corriente y comúnmente viene pues aislada, ¿no? Precisamente para evitar algún choque de corriente. Para esto, bueno, vamos a poner la sonda de color negro precisamente directamente al negativo de la batería, ¿sí? Ya que esto nos va a dar una referencia mucho más estable. Si lo posicionamos en el negativo de la batería y con la otra sonda, la de color rojo, vamos a tocar precisamente en la parte positiva del alternador. Para ello hay que posicionar de manera correcta las ondas. El negro va en común o negativo, como lo lleguen a conocer. Vamos a conectarlo en esa posición y bueno, en el punto rojo vamos a poner precisamente la sonda de color rojo, que es la que va a tomar el valor positivo. ¿Sí? Aquí seleccionamos precisamente la opción de voltaje en corriente directa. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos precisamente para poder medir el voltaje. Ahora vamos a tocar directamente el cable del alternador. ¿Sí? Aquí, como pueden observar en pantalla del multímetro, pues tenemos una lectura que es de 12.67 volts, que es el voltaje nominal que comúnmente pues cuenta la batería. De hecho, ahorita lo que estamos midiendo es precisamente el voltaje de la batería. Este cable precisamente va directo al positivo de la batería. Es el que alimenta precisamente o el que retorna la corriente o el que manda la corriente de la alternadora de la batería, ¿sí? De igual manera, pues bueno, si tuviéramos nosotros una parte o el cable pues presentara una rotura interna, no tendríamos pues el voltaje desde la salida del alternador a la batería, no tuviéramos voltaje, tuviéramos en cero. Y eso pues es un indicativo que pues básicamente tenemos que cambiar el cable. No es recomendable, pues en algunas ocasiones no es recomendable repararlo, ya que son cables totalmente aislados y térmicos, ya que como pues ustedes bien saben, dentro de los sistemas automotrices o principalmente dentro del motor, se alcanzan temperaturas de hasta más de 80 o si no es que, bueno, 80 o un poco más de los 80 grados, y eso pues también si el cable no está debidamente aislado o si térmicamente no soporta esas temperaturas, podemos precisamente dañar el cable, podemos generar incluso hasta un corto, ¿no? Provocar un incendio dentro del motor. Sí, por eso es que es recomendable, siempre tratar de conseguir el original o pues cuando menos que sea un cable de calidad y pues que soporte la parte térmica, ¿no? Que te pueda soportar esas altas temperaturas. Dentro bueno, otra manera de poder checar esta parte si tenemos salida de corriente del alternador, pues también checar directamente las tierras, ¿sí? En algunas ocasiones precisamente solo basta con limpiar correctamente los bornes o las terminales para poder permitir el buen contacto, ¿sí? Si no se tiene un buen contacto, también eso puede provocar que el alternador
pues no entregue, pues vaya de manera correcta la corriente a la batería. Sí, como, eso es lo que comúnmente pasa. Pero bueno, una manera pues práctica de poder detectar continuidad de la batería al alternador es simplemente con las ondas. Tenemos la sonda de color rojo y la sonda de color negro. Vamos a posicionar directamente nuestro multímetro en la función de continuidad. Sí, aquí vamos a seleccionar la opción de continuidad. Ya lo tenemos directamente. Vamos a hacer la prueba de continuidad para las tierras, la tierra de la batería con la tierra del alternador. Sabemos que la tierra del alternador está comúnmente conectada directamente al chasis. Sí, para ello, pues también vamos a tocar el chasis del alternador y el borne negativo de la batería. Ahí tenemos que tiene que sonar una pequeña chicharra. Si ustedes le alcanzan a percibir, ahí pues tenemos continuidad. De hecho, realmente la continuidad trabaja por debajo de los 10 ohms. Si esto pues nos está garantizando que sí hay conexión entre el borne negativo y el chasis del alternador. De igual manera también la podemos verificar de esta manera también podemos verificar continuidad en el cable de corriente, tan solo conectando eh, la punta roja directamente a la salida del alternador, donde está conectado el cable, y al positivo de la batería. Sí, y ahí ustedes pueden observar precisamente cómo, si alcanzan a percibir el sonido, ahí tenemos continuidad y una resistencia de 5 ohms aproximadamente. Si esto es básicamente, pues tenemos buena comunicación. Esta es una forma de poder garantizar que le está checando, que está checando precisamente continuidad y precisamente hay una comunicación, ¿no? Y esto nos está garantizando, pues básicamente pues la entrega de corriente del alternador a la batería. Sí. Bueno, ahorita, vamos a checar ahorita precisamente, vamos a pasar a revisar la batería. Para el caso de que, bueno, el alternador nos esté entregando los 12 o 14 volts, vamos a verificar la batería. En algunas ocasiones, debido pues al uso continuo pues del automóvil, pues también las baterías se dañan, ¿no? Tienen un tiempo de vida también las baterías, ¿no? Y esto pues también genera a veces una carga en lugar de podernos ayudar. Sí, igual no sé si ustedes han escuchado o han escuchado el término de cargas parásitas en las baterías. Cuando nosotros dejamos eh, cuando nosotros dejamos el vehículo, pues mucho tiempo en stand-by o parado, pues se corre el riesgo de que la batería se descargue y pues no sabemos o no comprendemos el por qué, si pues no se ha usado, ¿no? Simplemente no, pues no se tiene, ¿sí? Sí, y pues sí, obviamente pues representa pues una incógnita, ¿no? De por qué si no lo he usado, no se ha encendido, la batería debe estar cargada. Pues ser comúnmente pues se escucha, bueno, a veces se llega a escuchar fugas o cargas parásitas como lo puedan ustedes conocer. Comúnmente suele suceder eso, ¿no? Que precisamente esas pequeñas fugas de carga parásita hacen un pequeño consumo continuo a la batería, incluso si el automóvil no está funcionando. Ahorita vamos a determinar cómo medir esas fugas y de qué manera ustedes las pueden, pues, de alguna manera minimizar, ¿no? Porque realmente, pues, reparar o quitar o borrarlas, pues, es a veces complicado, ¿no? No resulta sencillo. Pero bueno, ahorita vamos a verificar. Para eso, bueno, ya tenemos igual nuestro multímetro.
Para este caso vamos a posicionarnos en medición de corriente directa. Nos posicionamos. Recuerden que las ondas de color negro y rojo deben de estar posicionadas en su respectivo lugar antes de hacer la medición, ya que, bueno, no podemos medir, por ejemplo, voltaje con algún sistema, bueno, no podemos checar, mejor dicho, continuidad en algún sistema que esté alimentado, que tenga alimentación. ¿A qué me refiero? A que si checamos directamente continuidad en una batería, corremos el riesgo de dañar el multímetro. Por eso es importante que antes de realizar una prueba, posicionemos el multímetro en el valor en la prueba que vayamos a realizar, y asegurarnos que las ondas estén debidamente conectadas en las posiciones correctas. ¿Sí? Ahorita de este lado para checar las fugas parásitas, vamos a poner la sonda de color negro directamente al negativo de la batería. ¿Sí? Esto recuerden para poder darle una referencia mucho mejor. Y con la sonda de color rojo vamos a posicionarla justamente en el centro de la batería, ¿sí? Y van a ver cómo vamos a tener una pequeña lectura. Si realmente no es una lectura superior, igual o superior a los 12, pero es una pequeña corriente que continuamente se está, siempre está activa, y eso representa un desgaste para la batería. Sí, y de este lado ahí ustedes pueden observar en la pantalla del multímetro precisamente que tenemos 5.5, 5.6, está variando un poco, pero realmente pues es una pequeña carga de 5 volts que está representando esta fuga. Sí, de este lado la vamos a observar. Sí, aquí ustedes pueden observar cómo ya, bueno, tenemos precisamente la sonda que les comentaba aterrizada al borne negativo de la batería, y con la sonda roja únicamente la estamos posicionando sobre la parte central de la batería. ¿Sí? Ahí precisamente es el punto donde nos da 5 volts. ¿Sí? Allí es precisamente donde nos está dando la lectura. Y bueno, esto nos está indicando, nos está representando que la batería pues se está pues digamos de alguna manera autodescargando, sí, precisamente por esa pequeña fuga de corriente que tenemos. Sí, para ello, para evitar este tipo de fugas, es necesario precisamente pues hacer una limpieza, hacer un mantenimiento a la batería. Primero pues hay que limpiarle bien los bornes. Sí, ya que por el propio ácido que contienen las baterías, a veces se derrama, pero sí, por eso es que es necesario hacerle una limpieza para poder minimizar esas fugas. ¿Sí? Lo recomendable es pues minimizarlas, porque pues realmente siempre las va a haber, ¿no? Realmente es algo que técnicamente siempre va a estar presente. Y esto es propiamente por la naturaleza del equipo o del componente. Sí, de hecho, bueno, precisamente ahorita vamos a posicionarlo, y si ustedes pueden observar la pantalla, en pantalla pueden observar. Ahí seguimos con las ondas directamente tocando al punto de la batería, el punto central y el negativo, y observen cómo tenemos precisamente la pérdida, o sea, está ahí la fuga presente. Sí, ese es otro de los temas que se presentan precisamente cuando la batería se descarga. Sí, precisamente ya observaron ahorita cómo precisamente las fugas de corriente, las fugas parásitas, pues representan pues un problema, ¿no? Dentro de estos sistemas automotrices. Por eso es importante que
al momento de preguntarse el por qué no enciende, no arranca el vehículo, pues hay que hacer estas pequeñas pruebas que te van a determinar con facilidad si el problema es el alternador que no está cargando de manera correcta o la batería que tiene una fuga parásita, ¿no? Esta fuga parásita, como pueden observar, es bastante representativa en la parte de consumo. Como pueden observar, o sea, la batería es de 12 volts, ¿sí? 12.5 volts y pues estamos hablando de que está consumiendo 5 volts, ¿sí? Esto básicamente representa pues un 40%, ¿sí? Por eso es que al momento, si nosotros dejamos este automóvil ahorita pues sin actividad, para el día de mañana pues es posible que nos cueste trabajo arrancarlo o incluso pues no va a dar marcha, o sea, simplemente no va a dar marcha porque pues la batería se va pues a descargar, ¿no? Se va a descargar a un nivel donde no vamos a poder arrancar el vehículo. Como bien saben, las baterías si bajan dentro de si bajan a más de 8 o 7 volts, pues estamos hablando de que pues va a ser casi imposible pues arrancar o echar a andar el vehículo, ¿no? Mejor dicho, porque pues, a la hora de encenderlo o echarla, querer andar, pues simplemente no va a encender, no va a dar marcha. Sí, por eso es una de las pruebas, una de las tantas pruebas que ustedes pueden realizar para poder precisamente hacer el diagnóstico o la vista pues sí, el diagnóstico de los sistemas de la batería y tanto del alternador, ¿sí? Otro de los aspectos aquí a considerar es precisamente el tema de los relevadores. Los relevadores en algunas ocasiones pues llegan pues, a presentar daño interno, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? A que pues, precisamente los relevadores son una parte esencial para poder echar a andar un vehículo, echar a andar un motor, ¿sí? Internamente, para que ustedes puedan entender una visión general de un relevador, es precisamente son bobinas que interactúan internamente. ¿Sí? Estas bobinas de igual manera pues se ven afectadas por el desgaste, por el uso constante, que pues es normal, ¿no? Dentro de su uso continuo de los sistemas. Para esto, bueno, dentro de los relevadores vamos a encontrar dos tipos. Hay unos relevadores que son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Sí, para este caso, comúnmente vamos a encontrar relevadores normalmente abiertos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que simplemente con accionarlos va a cerrar algún circuito y esto va pues a generar que funcione algún sistema, ¿no? De este lado vamos ahorita a checar un relevador. Aquí ya tenemos precisamente la parte de los relevadores, tenemos la caja de relevadores. Aquí pueden observar, bueno, tenemos diferentes fusibles. Esta es una manera profesional de hacer las conexiones. Pueden ver las terminales de los arneses. De este lado está la computadora. Ahorita vamos a extraer este relevador, precisamente que es un relevador de arranque que permite al automóvil pues encender. Precisamente sin este tipo de relevador, pues simplemente el vehículo no va a dar marcha, o sea, no va a encender, no va a arrancar, ¿sí? Y como pueden observar, este es un relevador normalmente abierto, ¿sí? Es lo que les comentaba. Sí, lo que les comentaba precisamente, tenemos cuatro terminales. Sí, en este relevador tenemos cuatro terminales. Sí, dos accionan precisamente el relevador y los otros dos hacen que funcione el sistema, en este caso el sistema de arranque. Sí, para esto, bueno, para poderlo verificar, vamos a checar continuidad en estos dos puntos, ya que es los dos puntos que hacen que cierre estas dos terminales y pueda accionar el sistema de arranque. Sí. De este lado vamos a ver, tenemos aquí el multímetro. Para checar el funcionamiento, el correcto estado de los relevadores, seleccionamos en nuestro multímetro.
la opción de continuidad, ¿sí? Ya lo tenemos ahí en la opción, vamos a seleccionarlo. Listo, ahí tenemos la función de continuidad. Reitero nuevamente, hay que asegurarnos de colocar de manera correcta todas las terminales antes de hacer la prueba, porque pues podemos correr un riesgo. ¿Sí? Colocamos las dos puntas. ¿Sí? Ahí ustedes pueden observar que tenemos una resistencia. O sea, pueden observar en la parte del... Aquí tenemos precisamente tocando los puntos, podemos ver una resistencia. Es la resistencia que representa internamente la bobina, que acciona precisamente el cierre, el contacto de los dos, de las dos terminales que hacen que funcione el sistema de arranque. ¿Sí? Como se trata de una bobina, tiene una bobina pues también tiene una cierta resistencia, no siempre nos da pues una continuidad. Sí, recuerden que la continuidad comúnmente está por abajo de los 100 ohms, pero para este caso tenemos una buena resistencia, sí, lo cual nos indica que pues sí está funcionando, está en buen estado el relevador. En caso de que no estuviese funcionando bien el relevador de arranque, pues simplemente se nos va a aparecer este símbolo que es OL, ¿sí? Open Loop, que básicamente pues no tenemos valor en la punta de las ondas, ¿sí? Pero como en este caso estamos haciendo el chequeo directamente del relevador, y vemos que sí tenemos un valor en el multímetro, un valor presente en el multímetro, aquí en el relevador directamente, pues sí determinamos que sí está en buen estado. ¿Sí? Esta es otra de las pruebas que hay que realizar precisamente a la hora de que pues, nuestro vehículo presente problemas para poder arrancar. ¿Sí? Ahí ustedes precisamente esto es una forma sencilla. Ahí pueden observar precisamente cómo estoy tocando las puntas principales, que son las que cierran el circuito. Ahí estamos observando que precisamente están en buen estado, ya que, como les reitero, es un relevador normalmente abierto, que hasta que se energizan estos dos puntos es cuando se activa, o sea, se cierra, pues vaya, funciona como un interruptor, ¿sí? Cuando se energizan estos dos puntos se cierran, ¿sí? Se cierran y hacen la parte de conducción. También es importante checarlos con el multímetro. Si tuviéramos ahí una continuidad, eso nos indica que precisamente este relevador está fallando porque no hay una continuidad, hay una comunicación, si hay una comunicación directa y en todo momento nos está generando consumo de corriente. Perfecto, muy bien, pues sí, para eso también hay que tener en cuenta o conocer qué tipo de relevador está usando el sistema. Pero comúnmente, como les menciono, en los sistemas automotrices utilizamos relevadores comúnmente abiertos, por lo cual es indispensable, pues, a veces o incluso energizarlos, o sea, para poder determinar si está trabajando. Pero pues solo basta con checarlos con un multímetro, conocer precisamente el diagrama. En algunas ocasiones los relevadores por fuera presentan su pequeño diagrama de conexión, ¿sí? Y esto pues nos da con mayor claridad o referencia precisamente conocer cómo es que funciona. Si no todos los relevadores traen siempre su diagrama, por eso es que hay que tener precaución y cuidado en ese sentido de poder checarlos directamente con un multímetro y sin energizarlos para poder garantizar que pues, no nos vayamos a dar un corto o un choque eléctrico con ese tipo de sistemas. Sí, pues sí, como pueden ver, pues es todo un procedimiento que estamos siguiendo, precisamente estamos verificando, o sea, realmente todo un sistema para poder detectar una falla, ¿no? Otra de las pues básicamente otra de las puntos aquí a considerar
es la parte de prueba de continuidad. Ya ahorita previamente la mencionamos. La continuidad la podemos determinar como la conexión de un punto, de dos puntos, de punto A punto B, ¿sí? Esta continuidad en algunas ocasiones, precisamente los cables internamente, pues como les reitero, presentan una rotura, ¿sí? Esto pues impide la correcta comunicación, o simplemente si hay comunicación, pero tenemos una alta resistencia del cable. Sí, esto es debido a que precisamente por el envejecimiento de los cables, a veces pues ya impiden el flujo de corriente y representan pues una carga, ¿no? Una carga adicional para el sistema, con lo cual pues bueno, es indispensable también poder o sea, cambiar el arnés o el cable. Sí, eso es otro de los aspectos importantes a considerar, es precisamente pues, la fatiga, ¿no? O sea, realmente si el sistema al cual está alimentando el cable, pues por envejecimiento empieza a consumir más corriente, más y más, o sea, eso representa una gran fatiga, ¿no? Para el cable, lo que ocasiona pues precisamente alta resistencia o que no comunique, sino simplemente pues una rotura, nuevamente les comento. Es una rotura o alta resistencia. Sí, para eso es indispensable pues hacer el uso de la función de continuidad. Aquí en el multímetro, como ya se los había mostrado, precisamente los multímetros cuentan con una función, la función de continuidad. ¿Sí? Para este caso, pues solo basta con tocar el punto A y el punto B, como se los comenté. El punto A es el cable rojo y el punto B la sonda de color negro. Si nosotros la tocamos, ahí pueden ustedes incluso escuchar cómo emite un pequeño sonido, ¿sí? Indicándonos precisamente que hay continuidad. ¿Sí? O incluso a ustedes también lo pueden checar con las ondas, en algunas ocasiones por el propio uso de las ondas de prueba, se nos llega a dañar en este punto, ¿sí? En este punto donde pues comúnmente por el uso continuo de las ondas, pues se llega a dañar y pues ya no tenemos buena comunicación o tenemos valores erróneos de lectura. ¿Sí? Para eso también podemos hacer esta función y podemos hacer esta función y ustedes pueden observar cómo, bueno, tenemos ahí continuidad. En caso de que las puntas o las ondas estén un poco dañadas, pues vamos a tener una alta resistencia, ¿sí? Esto pues no es bueno también para las ondas tener una alta resistencia, perdón. Okay, y bueno, ahorita para checar la continuidad, vamos a hacer uso de la batería y el chasis del automóvil. Vamos a ponernos la sonda de color negro en el negativo, al borde negativo de la batería, y con la sonda de color rojo vamos a tocar chasis directamente. Debemos de tener buena continuidad, porque si no, de lo contrario, pues vamos a estarnos, no vamos a tener continuidad y pues todo el sistema o todo el motor, pues no va a trabajar de manera adecuada porque va a cambiar su referencia. ¿Sí? Ahí estamos tocando motor y vemos que sí tenemos pues una correcta comunicación, ¿no? Tenemos una buena continuidad, si no hay no hay una resistencia como tal en el multímetro. Sí, esto nos está pues indicando que hay buena comunicación, no tenemos, en caso de que no tuviéramos continuidad y nos representara una alta resistencia, podemos limpiar los bornes de la batería o incluso los tornillos que sujetan a la parte del chasis o que unen el chasis con el negativo de la batería. Esto más que nada para poder garantizar precisamente la buena comunicación, ¿sí? La buena comunicación entre el chasis y la batería, porque pues le reitero nuevamente, precisamente como pues el uso continuo y pues por todos los efectos del clima, pues a veces se llegan
a ensuciar, les cae agua, empiezan a generar algún tipo de corrosión y pues esto impide una buena comunicación, ¿no? Sí, y pues por eso es una parte esencial, la parte de continuidad dentro de los sistemas automotrices, ¿sí? Si no tenemos una buena referencia para algún sistema, para el que ustedes quieran dentro de los sistemas automotrices, ya sea, por ejemplo, no sé, algún sensor, si no tiene buena referencia de tierra a la batería, pues lo que va a ocasionar es que simplemente trabaje de manera, pues, inapropiada, ¿sí? Se puede cambiar la parte de referencia, o sea, básicamente nos va a estar dando valores, pues, de alguna manera erráticos, ¿no? En ese sentido, o sea, no nos va a dar valores reales, lo cual, pues, para la computadora significa generar un código de falla, ¿sí? Ahorita vamos a precisamente también a determinar el ciclo para esto vamos a poder también checar las bobinas, ¿sí? Si se trata de una falta de una falta de arranque o de encendido, o si tenemos un problema de fallo de encendido incluso, podemos checar directamente las líneas de alimentación a las bobinas para pues determinar que estén funcionando pues de manera correcta o más bien que les esté llegando el voltaje de manera correcta y adecuado. Si no, de lo contrario, pues si no tiene la referencia a tierra o la alimentación correcta, pues simplemente no nos va a funcionar, ¿no? Sí, para eso precisamente también, la reitero, nos funciona la parte de continuidad. Ahorita vamos a checar precisamente las líneas de las bobinas para que ustedes puedan ver cómo poder determinar su línea de alimentación, su línea de corriente, ¿sí? Cabe mencionar que los sistemas COP difieren mucho de las convencionales o de distribución. Sí, para este caso, no sé, estamos en un automóvil que cuenta con bobinas COP. Sí, las bobinas COP pues hay de 2, 3 y hasta 4 cables. Sí, las de 2 pues son activadas directamente de la computadora. O sea, básicamente tienen una referencia a tierra y únicamente la computadora es la que envía el pulso hacia la bobina. Sí, para este caso, como se trata de de un sistema COP de 4 cables, vamos a tener la referencia a tierra, la alimentación principal, vamos a tener la línea que activa directamente a la bobina y el cuarto cable es el que lleva precisamente la respuesta de la bobina hacia la computadora. Es como precisamente la parte de confirmación de que sí está funcionando. Sí, y de lo contrario, pues esto resulta mucho más sencillo, mucho más fácil de poder determinar si la bobina está funcionando o no. Sí, por eso es que hay que tener en cuenta precisamente esos pasos, precisamente a considerar de cuántos cables es la bobina, porque pues si no, de lo contrario, pues si no tenemos conocimiento de cuántos cables, bueno, primero checar los cables, ¿no? Primeramente, cuántos cables tiene y posteriormente, pues ya con un multímetro verificar cuáles son las líneas de polarización directa, o sea, me refiero a la de tierra y corriente. Sí, ahorita vamos a checarlo para que ustedes lo vean, puedan ver de manera rápida cómo es que cómo podemos checar la polarización. Sí, de este lado vamos a desconectar el arnés de una bobina. Sí, aquí ya hemos desconectado el arnés de la bobina. Ustedes pueden observar cómo es un sistema COP. Sí, ahorita vamos a pues checar precisamente las líneas de referencia a tierra. Recuerden que debemos de tener una buena referencia a tierra para que no nos genere ningún tipo de código de falla o que, bueno, trabaje de manera errática la bobina. Vamos a hacer igual uso de la función de continuidad. Ya tenemos aquí nuestro multímetro. Tenemos el multímetro en función de continuidad, las ondas posicionadas en las funciones correspondientes. ¿Sí? Vamos a poner la sonda color negro al negativo de la batería. ¿Sí? Recuerden que siempre tienen que ser al negativo de la batería
ya que es el punto 0 para la computadora. Y le conectamos. Y de este lado, con la sonda de color rojo, simplemente vamos tocando los puntos. Si es necesario hacer esta función con el motor completamente apagado, para que pues, no evitemos conflictos. Sí. Ahí pueden observar cómo la primera línea que hemos tocado tiene continuidad. Esto nos indica que esa es la línea de referencia, la línea de referencia a tierra. Sí, esa es la primera línea y eso nos está indicando que esa es la que le da la referencia a la bobina que les comentaba. ¿Sí? Ahora, para determinar el de corriente, vamos a posicionar el voltaje, perdón, el multímetro en la función de voltaje de corriente directa. Ahí lo tenemos. Ya tenemos las ondas posicionadas en las posiciones correspondientes. Tenemos la sonda directamente a tierra. Sí. Ojo, para este caso, para detectar cuál es la línea de corriente, es necesario que el vehículo esté encendido. ¿Sí? Este tipo de sistemas únicamente se detecta cuando el vehículo está pues en ralentí, en marcha. ¿Sí? Ahorita si lo echamos a andar, probablemente vamos a generar un código de falla. ¿Sí? Ahí ustedes pueden observar precisamente. Ahí pueden observar cómo el cuarto pin es el de corriente. Sí, ahí tenemos la corriente, ahí tenemos precisamente el voltaje que nos está entregando el alternador. Ahí ya podemos, ahorita ya podemos apagar el motor para evitar que pues se nos active la luz 1000. Sí, ahí ya pueden observar cómo ya se bajó el voltaje. Pero bueno, una vez que ya tenemos esta parte, ya podemos determinar que, bueno, el pin 1 es el de referencia, pin 2 es el de corriente o el voltaje de alimentación principal para la bobina. ¿Sí? Acuérdense, les comentaba que, bueno, son dos de polarización, uno que activa y el otro es de respuesta hacia la computadora. Sí, esta es una forma básica y sencilla para que ustedes puedan determinar de manera correcta cuál es si les está llegando básicamente polarización, voltaje o corriente, como lo quieran, eh, a ver, ahí se alcanza a ver, digo, básicamente pues, es para que ustedes puedan ver bien. Acuérdense, para checar este tipo de sistemas, es necesario tener el cable de referencia tierra, y el de corriente. Sí, esto para poder garantizar que realmente se está alimentando a la bobina. Sí, ahorita vamos a ver de qué manera podemos precisamente incluso medir hasta la frecuencia de la bobina, la frecuencia a la cual está pues trabajando o inyectando precisamente el pulso para que funcione la bobina. Sí, o incluso, bueno, también podemos hasta determinar el ciclo de trabajo, ¿sí? El ciclo de trabajo de esta bobina, pero para ello necesitamos primeramente conectarlo y obtener una muestra del cable que precisamente activa, ¿sí? Activa la bobina, que en este caso se trata del pin número 2, ¿sí? De acuerdo al diagrama que previamente realizamos, vimos precisamente acerca de este tipo de bobinas y pues nos indica que precisamente el pin número 2 es el que nos está brindando la señal para activar la bobina. Sí, ahorita vamos a ver cómo determinar este ciclo de trabajo. Para ello vamos a conectarla y vamos a
a extraer una pequeña muestra. Para esto vamos a hacer uso de un pequeño aditamento. Vamos a conectar la bobina. Sí, y nos vamos a la función de ciclo de trabajo. Como les comentaba, tenemos que seleccionar la función antes de poderla ejecutar, ¿sí? Para evitarnos riesgos. Vamos a seleccionar la opción de ciclo de trabajo, lo tenemos aquí como dice duty, y vamos a posicionar la sonda de color rojo en su posición correspondiente, ¿sí? Este multímetro resulta pues muy útil precisamente porque nos da las funciones en colores para podernos nosotros guiar con mayor facilidad y evitar que nos dé algún electroshock, ¿no? Nos genera algún daño. Sí, y con la punta negra, ya saben, la conectamos directamente al negativo, al borde negativo de la batería. Y bueno, ahorita para checar precisamente el ciclo de trabajo de los sistemas es necesario que estén funcionando. Sí, esto nos va a dar una lectura. Sí, vamos a tocar. Sí. Ahí pueden observar ustedes cómo empieza a variar. Realmente su ciclo de trabajo de esta bobina es casi del 100%. Ojo, casi del 100% precisamente porque funciona con una señal que comúnmente se llama PWM. ¿Sí? Esta señal PWM lo que hace es una modulación por ancho de pulso. Cuando se trata de esta modulación, lo que nos hace el equipo es precisamente, eh, para este caso en los sistemas, nos ayudan con mayor, nos ayudan a controlar los sistemas con mayor precisión. Sí, esa es la ventaja que se tiene aquí con este tipo de sistemas. Sí, por eso es que actualmente toda la parte automotriz se rige por este PWM, lo cual significa una modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Y resulta más preciso poder controlar toda esa parte de los sistemas, ya sea incluso hasta para la inyección. La inyección de combustible también es controlada por la señal de PWM para poder hacer más preciso, controlar con mayor precisión la parte de la inyección de combustible. Y esto con el objetivo, claro, de poder tener mayor control, ¿no? De las emisiones, tanto de emisiones contaminantes como del consumo de combustible. O sea, básicamente es una modulación o un sistema, mejor dicho, que nos apoya o nos ayuda para poder hacer más preciso el funcionamiento de los sistemas electrónicos dentro de la parte automotriz. ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues bueno, como pueden observar precisamente todos los temas eléctricos, pues simplemente podemos encontrar todo este tipo de fallas, podemos localizarlas de manera rápida y eficiente con el uso de un multímetro. ¿Sí? Y para este caso, dentro del sector automotriz, yo recomiendo en lo personal el uso de un multímetro digital profesional que trabaje con 10 megas de impedancia de entrada, ¿sí? Si recuerden que que los sistemas automotrices trabajan pues básicamente a una impedancia estandarizada de 10 megas, 10 megaohms, ¿sí? Y esto precisamente para evitar alguna fuga de alto voltaje hacia el usuario. Sabemos que las bobinas pues, son bobinas de encendido que generan voltaje pues alto, ¿no? Y eso pues puede ocasionar pues incluso un electroshock a una persona. Y para evitarnos ese tipo de cuestiones, pues
precisamente se genera o se desarrolla este tipo de alta impedancia para protección. Sí, hay multímetros que precisamente eh, pues no son un tanto, pues digamos, de alguna manera profesionales, que pues no cuentan con este tipo de entrada, o sea, una entrada de protección de 10 megas, por lo cual pues debemos de tener la debida precaución para evitar precisamente que se nos llegue a dañar o incluso hasta generarnos daños a nosotros precisamente por por la explosión del multímetro, o incluso hasta podemos llegar a generar algún cortocircuito, ¿no? Por eso recuerden que precisamente es necesario, es indispensable hacer uso de herramientas adecuadas y profesionales que nos ayuden precisamente a sacar toda esta parte de pues, detección de fallas, ¿no?, dentro de los sistemas automotrices. Eh, otra de las opciones que podemos encontrar también dentro de un multímetro profesional, pues es la medición de temperatura. ¿Sí? Si ustedes pueden checar, bueno, pueden determinar precisamente la temperatura con un multímetro. Esto también en la parte del sector automotriz es bastante, pues, importante, ¿no?, para poder checar que realmente esté a temperatura adecuada de trabajo. Sabemos que si se nos llega a presentar algún sobrecalentamiento, pues a veces resulta indispensable checar, o sea, precisamente de manera directa, la parte de la temperatura. Para ello, pues hay multímetros, y que para este caso el multímetro que estamos usando cuenta con esa función, ¿sí? Cuenta con esa funcionalidad que ahorita vamos a checar. Sí, ahorita vamos a hacer uso de un termopar, precisamente vamos a hacer uso de un termopar para checar la temperatura. O sea, ahorita, bueno, tenemos aquí tenemos el multímetro. Vamos a andar el vehículo. Vamos a desconectar las ondas ahorita. Que nos va a ayudar a checar la temperatura del motor o incluso hasta del radiador. Sí, de hecho bueno, ya viene pues precisamente equipado para trabajar con este multímetro. También, ojo, este tipo de conectores de termopar tienen una polaridad. Ustedes pueden observar aquí que tiene el signo de más y aquí el signo de menos. Sí, hay que tener cuidado, una precaución, porque si no, en lugar de poder medir valores de temperatura positivos, vamos a leer valores de temperatura negativo. Por eso es que hay que tener en cuenta la polaridad de este tipo de termopar. ¿Sí? Ahorita vamos a posicionar el multímetro en la función de temperatura de grados centígrados. Sí, habrá algunas especificaciones de los sistemas automotrices que vienen en grados Fahrenheit, y pues bueno, directamente lo podemos hacer aquí con el multímetro, o en algunas otras ocasiones pues viene en grados centígrados, ¿no? Para esto vamos a conectar el termopar. Nos indica que la función debe ir conectada de esta parte, la parte izquierda. Vamos a conectarlo. Listo. Ahí ahorita, como estamos dentro del motor, que bueno, ya previamente fue encendido, pues tenemos una temperatura ambiente sobre el motor de 33 grados. Sí, ahorita si lo encendemos, vamos a checar cómo vamos a elevar la temperatura tocando el radiador. Ahí ya hemos encendido el vehículo, ya hemos encendido el motor,
Ahorita vamos a ver cómo vamos a elevar la temperatura. Ahí estamos tocando la manguera de refrigerante. Tenemos precisamente de 42 grados. 42, ahorita tiene que ir subiendo de manera prolongada para poder checar, más que nada para revisar cuál es la temperatura actual. Y podemos checar cualquier otra parte del motor. Sí, ahí ustedes pueden observar precisamente cómo va subiendo la temperatura a medida de que el vehículo se encuentra en funcionamiento. Recuerden que la temperatura del vehículo, su funcionamiento óptimo debe de ser por arriba de los 70, en algunos automóviles es por arriba de los 80. Sí, todo depende del vehículo, pero por lo regular es por arriba de los 70. Sí, pues básicamente como este vehículo a- lo hemos echado, lo hemos encendido previamente, pues ya casi alcanzamos la temperatura normal de funcionamiento. Sí, y esto, bueno, nos está garantizando una lectura real precisamente de la temperatura, ya que como les reitero nuevamente, este multímetro trabaja con una impedancia de entrada equivalente a la impedancia que trabaja un motor. Sí, por eso es bien interesante, bien importante poder conocer las herramientas adecuadas con las cuales podemos sacar adelante todo este tipo de problemas que a veces se nos presentan y pues no tenemos básicamente la idea pues, de cómo es que funcionan. Pero ahorita ustedes lo pueden observar como, pudieron observar más bien cómo es que podemos resolverlas de manera práctica y sencilla. Sí, para ello, pues precisamente de manera profesional, yo les invito a que conozcan las herramientas profesionales 100% automotriz que les ayuden precisamente a resolver todo este tipo de fallas y problemas que se presentan dentro de los sistemas. ¿Sí? Eh, pues bueno, me despido, quedo a sus órdenes. Recuerden que seguimos en todos los diferentes canales de las redes sociales para que nos sigan y bueno, se sigan informando acerca de las funciones que tenemos disponibles para ustedes y de los productos para que ustedes puedan sacar adelante o puedan resolver todo este tipo de problemas de manera fácil, práctica y sencilla. Y sobre todo ustedes puedan ahorrarse bastante tiempo y bueno, puedan tener mejor rendimiento de inversión para su taller.